¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros Podcast? Qué gusto saludarles, qué placer darles la bienvenida a otro episodio más del podcast de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo. Lo prometido es deuda. Les decíamos que la plática estaba muy buena, la edición anterior con Agustín Murillo. Bueno, esta es la segunda parte de nuestro podcast con Agustín Murillo, en donde hemos platicado de algunos temas muy interesantes, pero los que faltan todavía por platicar, no tengo duda que van a ser también de igual interés para la afición que amablemente nos acompaña en cada episodio. Le vuelvo a dar la bienvenida a mi compañero Ricardo Hernández. Ricardo, ya pudo escuchar la primera parte, el aficionado naranjero, el aficionado al béisbol en general, porque el personaje que nos acompaña hoy, Agustín, es de ese tipo de pelotero que es muy querido por la afición a la cual defiende sus colores, pero también es seguido y admirado por la afición rival. Sobre todo eso que comenta Samuel, admirado el Guti. Sabemos que es un jugador que ha sido toda entrega a su carrera y que cuando va a cualquier parque de la liga, la afición le reconoce eso también. Gracias. Y yo me gustaría iniciar este segundo bloque, Agustín, con eso. El decir, debe ser bonito, desde luego, recibir el cariño de la afición en su momento de Águilas de Mexicali, después hablando de los equipos de invierno de Obregón, de Jalisco, en este caso, ahora que te toca vivirlo con Hermosillo, pero también debe ser especial el que el aficionado del equipo al que te estás enfrentando vaya, te salude, te pide una fotografía, te exprese esa admiración que hay por tu carrera. Sí, es muy bonito, eso es muy bonito. Yo por eso, yo me siento muy bendecido por muchas cosas, el tener un trabajo que disfruto y que sigo jugando a estas alturas, por ese respeto que me brindan los compañeros y las organizaciones y la afición local y la afición rival. Es muy padre, estoy muy satisfecho con lo que se ha logrado a través de estos años. En la plática anterior, donde nos quedamos, decíamos, fue en ya la etapa de Agustín Murillo como naranjero, y tú tocabas un tema muy interesante, Agustín, que a lo largo de los años has estado involucrado en cambios que se pueden considerar de mucho impacto. Sí. Llegar a algún club, salir de algún club, y es por todo sabido que cuando un equipo, o las dos partes en este caso, cuando están involucradas en un movimiento, tienen un solo objetivo, que es mejorar su club. Quizá alguien piensa en el futuro, quizá alguien piensa en el presente, alguien necesita cubrir una necesidad en este momento en alguna posición, algunos en otra, pero todos los equipos cuando hacen un movimiento así es con esa mira, independientemente de si el tiempo dé o no la razón en ese sentido. Y nos hablabas un poco de cómo fue tu llegada a Naranjeros de Hermosillo, que quizá el salir de Charros te tomó ligeramente por sorpresa, pero si nos compartes, ¿cómo fue ese primer día de decir, hoy oficialmente soy Agustín Murillo, el nuevo jugador de los Naranjeros? ¿Cómo llegaste al Clubhouse? ¿Cómo te recibió el equipo? Platícanos un poco de esos recuerdos. Recuerdo que llegué a Tucson, a la ciudad de Tucson, y bueno, pues había yo creo que mucha incertidumbre, ¿no? Yo ya había tenido el gusto de trabajar con Huahuel en la organización de Yaquis, y es alguien que yo admiro mucho a Huahuel y respeto muchísimo. Tenemos una anécdota ahí muy personal, y que ahí fue donde yo me di cuenta el tipo de persona y lo caballeroso que es, el caballero que es Huahuel. Y cada que tengo oportunidad se lo recuerdo. ¿Te acuerdas de esto? Algo que no les puedo contar, pero sí, muy contento de haber llegado a un equipo en el que él era manager, y sabía que era cuestión de tiempo de irse adaptando, de conocer a los jugadores. Es un equipo donde conocía a la mayoría, obviamente porque éramos rivales, pero no había tenido el gusto de ser compañero de la mayoría de ellos, o sea, ni en verano ni en invierno, lo cual es poco común. Entonces el objetivo pues era adaptarme y conocerlos, y ya después de ahí pues ir formando lo que se formó al final, ¿no? Un gran grupo donde jugó bonito el béisbol, jugó muy bonito, a pesar de que las series fueron cortas, los juegos fueron muy intensos y se vivieron como si fueran el juego 7, o sea, nosotros lo vivimos así. Fue muy padre ver a todo el mundo hacer su trabajo, coaches, pitchers, ejecutar el plan,
bateadores, hacer el ejecutar el plan también que habíamos hecho en contra de los pitchers. Fue muy especial, fue muy padre. En otro espacio también de los digamos, del contenido que tenemos en Naranjeros de Hermosillo, tuvieron ustedes, Ricardo, la oportunidad de platicar con Sergio Burruel. Sí. Y a mí me pareció de mucho interés algunos conceptos que él platicaba de lo que fue el año pasado y aprovechar para abordarlos con Agustín. Yo me quedé con algo que él decía. Es que todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Es decir, el que quizá estaba jugando de titular sabía su responsabilidad y el que no estaba teniendo tanta actividad de manera frecuente sabía que debía estar listo para cuando el momento llegara. O el mismo Sergio que les decía a ustedes, Ricardo, yo sabía que tenía que preparar el camino para cuando César Salazar llegara. Hice mi trabajo, hice mi tarea, decía él. De esos momentos que hicieron, digamos, que permitieron que todo embonara muy bien y que hoy, Ricardo, podemos estar hablando del campeonato del equipo. Así es, ese tema importante creo que viene desde lo que fue la mentalidad al inicio del entrenamiento, porque este año, el año pasado se cambió el chip de tenemos que buscar ser campeones, vamos a ser campeones. El mismo Abuelo comentó cuando estuvo con nosotros aquí en el podcast, y creo que Agustín también lo decía, que cuando vio el roster del equipo, vio y sabía cuál era su función en este mismo equipo, ¿no? Sí, claro, Cuando dices que cuando decimos que sabíamos lo que teníamos que hacer, yo lo interpreto como que llegó un momento en el que nos conocimos tanto en el terreno de juego y veíamos la situación que estaba ahí en el terreno de juego. Veías, por ejemplo, venía a batear fulanito de tal, y decías, bueno, aquí él va a intentar moverlo, va a intentar tocar, porque como dice Guahuel, llegó un momento en el que Guahuel se sentaba y nos veía jugar, porque ya sabía él también que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya no mandaba señas, porque nosotros sabíamos, obviamente sí las mandaba porque era su trabajo, pero nosotros ya sabíamos que nos iban a mandar eso, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Y las opciones que había también, por ejemplo, no sé si recuerdes que usábamos mucho, cuando había hombre en las esquinas con menos de 2 outs, usábamos mucho el safety squeeze. Sí. Entonces, entraba la carrera y se movía el corredor de primera hacia segunda, y ya después seguías el rally y tenías hombre en primera y segunda. Y el que venía atrás dices, bueno, tengo esta situación de primera y en segunda. Están jugando de esta manera, voy a buscar un batazo para aquel lado. Se daba el batazo y ya entraban otras 2 carreras. Entonces, era muy padre de ver. Había una sinergia muy bonita, o sea, pocas veces yo he visto eso. Dentro de las cosas curiosas, a mí en lo personal, desde luego que quizá puede ser espectacular para todos ver un equipo que sea jonronero, que tenga bateadores de poder, pero a mí, una jugada que la hicieron varias veces y en el playoff también, que a mí me encantaba verla, el ver a Agustín Murillo, y me llama mucho la atención ahora que Agustín lo dice, que sabíamos que lo tenía que hacer porque quizá el rival no lo estaba esperando, pero que yo que lo había visto día a día el equipo, yo decía, está Agustín en tercera y viene a batear Irving López, va a tumbar la pelota por la raya de primera y cosas muy curiosas, y que quizás si lo vemos desde la perspectiva externa, alguien podría decir, oye, Agustín no es un novato de 25 años como para decir va a ir con todo a buscar anotar la carrera, y sucedía, físicamente también te veías así como estabas, muy bien durante toda la temporada regular, y terminó siendo un factor que fue determinante, porque a veces un pelotero o el factor sorpresa en el béisbol en un pelotero también juega un papel importante. A veces veíamos a peloteros robar, hablando del equipo Naranjeros, que habitualmente no lo hacían, que se atrevían a tratar de provocar el error, y llegaba también durante la temporada. Sí, claro. Cuando tú observas el juego, pero que realmente observas el juego, hay pequeñas oportunidades que el rival te da, hay muy pocas oportunidades que el rival te da, y tú tienes que estar listo, tú tienes que estar preparado para cuando se abra esa pequeña ventana de oportunidades, aprovecharlas. Esa es la diferencia entre seguir avanzando en un playoff o no. Si tú recuerdas,
fuimos mejorando cada playoff. Cada vez fallábamos menos. Bateábamos mejor, pichábamos mejor, había mejor defensa. El primer round se jugó de una forma, el segundo de otra, y para el tercero ya estábamos listos. Eso es algo que hay que recalcar, porque nos enfocamos, tienes que aprender a observar qué campo estás jugando. Aquí el equipo de Naranjeros había 2 bateadores de poder, Alter e Isaac Paredes. Los demás éramos de poder ocasional. El Estadio Sonora es un estadio muy grande, sí, donde la pelota vuela muy poco. Entonces no tenía sentido buscar batazos largos cuando el equipo de Naranjeros tiene otras armas. Hay velocidad, hay contacto, hay inteligencia, hay extra bases y tenías a ciertos bateadores de poder. Entonces no teníamos que aferrarnos a un solo estilo de juego. Podíamos provocar jugadas y podíamos ganar encuentros de diferentes maneras. Y eso fue lo que nos hizo un equipo difícil en playoff. Y se fue adaptando también eso que comentas a cada parque, porque en cada parque era un juego distinto también que tenía, sí, Naranjeros. Por ejemplo, en Navojoa, que es un estadio más pequeño, sabíamos que podían buscar más el batazo largo en esa situación. O en Mazatlán, que era un parque con características similares a Hermosillo, porque no vuela la bola, era jugar como habían estado jugando aquí también, ¿no? Sí, claro. Y puedes, al principio de los playoffs, durante los meetings, se hizo un comentario donde se dijo, en los playoffs usualmente hay 1 o 2 jugadores encendidos. O sea, hay 1 o 2 jugadores encendidos que no les puedes ni pichar porque lo que le piches es, sí, un batazo. Y lo vivimos con Bradley. Sí. Él era el jugador encendido de ese playoff. Todos los demás, del resto de los equipos, teníamos que trabajar para lograr el objetivo. Él se paraba y lo que le tirabas era jonrón. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es muy común, que haya 1 o 2 en todo el playoff. De ahí en fuera tienes que fabricar jugadas. Entonces, si tú te aferras al batazo largo, estás dejando la oportunidad de ganar un partido de otras maneras. Yendo por partes, ahorita que estamos hablando del tema del cómo fue el playoff, cómo se dio y que abordaban el tema de esa serie contra los Mayos de Navojoa, cosa del béisbol, coincidencia de la vida, no lo sabemos, pero pareciera, Agustín, que la temporada de campeonato a tu nombre le pusimos un asterisco a un lado, porque te tocó formar parte de momentos muy importantes de la temporada. De entrada, cuando estaba llegando el mes de diciembre, empezaron a llegar los elementos que mucho quería la afición también al equipo. Hablemos de César Salazar, de Isaac Paredes, y que terminaron reforzando aún más muchas áreas. Y decíamos en su momento, oye, la temporada que está teniendo Agustín Murillo, y viene llegando Isaac. Muchos aficionados, pero muchos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué tan buena era la armonía del equipo que al final lo que en el papel podría ser un problema se volvió una virtud del equipo, el decir, tengo más elementos en diferentes áreas? Y en el caso específico del playoff, veíamos que la serie que en el papel, digamos, fue más complicada porque se perdió un juego que fue contra Navojoa, tuvo un quiebre en un momento especial y te tocó ser parte de ese rally en donde le dieron la vuelta al juego y que la serie tomó un rumbo distinto. Te tocó atrapar los últimos outs del campeonato en Mazatlán, es decir, cosas muy curiosas que si hoy las empiezas a contar una a una, pareciera que el destino tenía a Agustín Murillo muy cercano al campeonato de Naranjeros. Sí, fíjate, cosas muy curiosas. Aquí hay que resaltar el profesionalismo de Isaac. Creo yo que si él hubiera dicho, no, yo quiero jugar tercera base, a mí me hubieran movido tal vez a la primera, pero entendió y creo que se adaptó creo yo, o a lo que escuché al menos, es que su organización le pidió que también jugara
otra posición, primera, y creo que también iba a jugar segunda, pero se enfocó más en primera. Entonces, primera y DH, ¿no? Que se entiende también, porque pues viene de una temporada de 160 juegos allá en Estados Unidos, entonces es difícil administrar ese tiempo en el terreno de juego, cuándo jugar dentro y cuándo ser DH. Y si le hubieran pedido tal vez de que, oye, pues agarra más en tercera base, pues yo me hubiera tenido que mover, a lo mejor hubiera sido el DH o no jugar, no sé. Hay que se la echen ellos, ¿no? Los que tengan que aventarse esa bronca. Pero se dio, y repito, hay que recalcar el profesionalismo y la humildad de Isaac, porque vino a aportar, y creo que fue uno de los que más disfrutó el campeonato también. Un punto también importante, creo que ahorita comentas el caso de Isaac, comentaste también lo de César, es que Naranjeros tiene una base mexicana joven todavía, sí, que ha sido ya protagonista en algunas temporadas, que llegaron a una final anteriormente, que se logró el campeonato el año pasado, pero que es una generación muy joven todavía, y jugadores que están muy comprometidos con el equipo también, y en el cual tú llegaste a sumar y ser ese elemento de experiencia que vino a complementar. ¿Cómo es el futuro de Naranjeros con esos jóvenes que tiene actualmente? Yo lo veo fenomenal. Una plática que tuvimos después del campeonato, yo les dije, o sea, ya están listos. O sea, ya están listos, ya saben lo que es ser campeón, se dieron cuenta de lo que se necesita para ser campeón. Son peloteros jóvenes con experiencia, y con experiencia en playoff y en finales. Ya solamente queda que se mantengan saludables para seguir aportando de la manera en la que ellos pueden hacerlo a la organización. Es una organización con una gran camada de muchachos que va a brindar muchas satisfacciones en un periodo muy corto a su afición. Ahorita hablabas, Agustín, de una parte muy, muy particular, es decir, abordábamos el tema de que hasta ustedes mismos ya sabían más o menos las cosas cómo se iban dando y cómo iban saliendo de buena manera, quién aportaba su granito de arena desde su respectiva trinchera. Si bien es cierto, nos dimos cuenta muy rápido que a pesar de lo complicada que fue la serie contra Mayos, la sacaron adelante. La serie contra Águilas de Mexicali no fue sencilla, los juegos no fueron sencillos, a pesar de que hoy si vemos la numeralia dice que se barrió, que se ganaron juegos consecutivos de una manera poco antes vista en el circuito, pero ¿en qué momento? Porque yo hasta lo recuerdo, el equipo estaba viajando a Mazatlán con la serie a su favor y yo no escuché a nadie estar pensando en otra cosa que no sea en el juego 3. En ir a salir a buscar una mentalidad distinta que nos tocó ver a este equipo, es decir, ¿en qué momento se dieron cuenta que ya estaba muy cerca el campeonato, que era posible? ¿En qué momento? Bueno, yo hasta los últimos 2 outs, porque manejamos la temporada anterior dos palabras muy importantes: humildad y compromiso. Entonces, esa fue nuestra bandera durante todo el playoff. Humildad y compromiso. En ningún momento ninguno de nosotros se sintió seguro de que íbamos a ser campeones. Siempre respetamos el juego, siempre respetamos el rival, y fue tal nuestro enfoque en eso que cuando volteamos para atrás dijimos, caray, quedan 2 outs para ser campeones. Entonces fue algo yo creo que hay que recalcar el que hubo un gran compromiso y una gran humildad por parte de todos los muchachos. ¿Y cómo fueron esos últimos 2 outs? ¿Cómo los viviste? ¿Qué recuerdas? Ni me recuerdes que lloro. Bueno, recuerdo simplemente esa adrenalina, esa sensación en el cuerpo donde te vienen esos recuerdos. Es muy padre porque pasan toda la temporada en unos flashazos, en un instante en tu cabeza.
y te acuerdas cuando estábamos así y que había que corregir esto y que llegó un momento en el que fulanito a lo mejor se sintió que no podía y míralo, aquí está, y que a lo mejor el equipo se nos fue el cerrador, pero vino Márquez e hizo un gran trabajo. Después vino la adquisición de Lugo y se incorporó y se acopló y le dio un giro diferente a la organización. O sea, todo es rápido, pam, 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 pum, un fly, falta un out. Entonces, cuando viene el tercer out, a mí se me empiezan a llenar los ojos de agua, o sea, porque es un esfuerzo, es la recompensa al esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno descarga toda la euforia de lo que ha vivido. Si recordaras, o si fuera el Agustín que inició en el béisbol y vieras a retrospectiva todo esto que has vivido hasta el momento en tu carrera, en todas las ligas que has estado, ¿qué le dirías? ¿Ha valido la pena? Claro que sí, claro que sí. Lo platicamos fuera de cámaras. Yo soy un jugador hecho. O sea, hay jugadores que nacen con un don, con una habilidad para jugar un deporte, en este caso pues el béisbol, ¿no? Y tal vez ustedes conozcan jugadores así que pueden pasar 2-3 meses sin que agarren un bat y van y juegan un juego el domingo y pegan un jonrón, ¿no? O sea, yo conozco varios jugadores así. Yo no puedo hacer eso. Yo necesito prepararme para una temporada. O sea, a mí me ha costado mucho el llegar a ser un jugador profesional porque tuve que aprender a ser un jugador profesional. A mí nadie me lo enseñó, tuve que leer, tuve que preguntar, tuve que buscar, tuve que investigar e irlo poniendo en marcha, ¿no? sobre la práctica. Entonces, yo me considero un jugador hecho a base de trabajo, hecho a base de esfuerzo y hecho a base de buenos hábitos. Entonces, yo por esa razón me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Muy orgulloso. Hay una parte en donde a mí personalmente no me gustaría que llegara pronto, pero que creo que es una pregunta que muchos aficionados se hacen. Y tú mismo lo decías, Agustín. Muchos quizá decían cuando se dio el cambio tuyo de Charros a Hermosillo y el movimiento, caray, van 2 peloteros que ya están en la parte final de su carrera a cambiar de organización. Pero hoy te vemos lo que vimos el año pasado, el compromiso que vemos tuyo, el aporte con el equipo. Lo último que nos importa es que tienes tus 42 años y decimos, oye, queremos ver esta versión de Agustín Murillo por muchos años más. En ese sentido, ¿qué le dice Agustín Murillo a la afición del béisbol de México? ¿Cuánto tiempo quieres durar en el béisbol? Ha habido casos también donde decimos, bueno, hay quien sabemos que ya está quizá preparándose para terminar su carrera, pero que quizá quiere alejarse del béisbol cuando esta termine. Está en tu cabeza, ha pasado por tu cabeza el decir, yo no quiero dejar el terreno de juego, yo quiero estar cerca del campo, yo quiero estar cerca de un equipo. Digo, ese momento va a llegar, ¿no? Ese momento va a llegar. Y de unos años para acá, es una pregunta muy común en las entrevistas. Y lo que les digo es, pues que yo voy año con año. Y eso he dicho los últimos 5 o 6 años. O sea, juego y creo yo que toda mi carrera yo me preparé para este momento. O sea, yo recuerdo mucho a mi compadre Luis Carlos García, que le mando un fuerte abrazo a mi compadre Luis Carlos, que vistió la franela de los Naranjeros de Hermosillo. Él me dijo una vez, y yo se lo repito cada que tengo oportunidad, le doy las gracias. Él me dijo una vez, lo que trabajes en los 20 es lo que te va a sacar adelante en los 30. Se me quedó muy grabado. Entonces, trabajé mucho en mis 20, tanto que se me hizo un buen hábito y seguí trabajando en mis 30. Y ahorita estoy en los 40 y me siento en gran forma física. O sea, no es por nada, pero me siento muy bien. Entonces, si dejamos de un lado la edad,
y te enfocas solamente en lo deportivo y ves a una persona que está en el terreno de juego jugando de una buena manera, si tú no supieras que yo tengo 42 años, o sea, a lo mejor no te preguntarías eso. Totalmente. ¿Sí me explico? Pero yo sé que va a llegar en un momento. ¿Cuándo? No lo sé. O sea, no lo sé. Creo que el momento en el que yo diga, caray, ya me duele aquí, ya me duele acá, o recuerdo mucho que peloteros me decían, no, ya cuando te levantas con los pies espinados y que te duele aquí, ya es cuando ya se está acabando tu carrera. Afortunadamente yo me levanto muy bien en las mañanas, o sea, yo no tengo ese problema. Y creo yo que mientras yo me siga preparando y siga dando resultados y siga siendo productivo para un equipo, pues ¿por qué no seguir disfrutando de esto, no? Tenemos que coincidir en Sí, que estamos totalmente de acuerdo en ello. El tiempo se nos ha agotado de esta segunda parte del podcast. Ha estado muy, muy interesante, ¿sí? Vamos a hacer una serie, ¿no? Como de 6 temporadas. No sería una mala idea, pero por lo pronto toca cerrar el programa, toca cerrar este podcast. No sin antes reiterarte, Agustín, el agradecimiento por tu tiempo dedicado hoy. Sabemos que el público, que la afición lo va a agradecer porque no nos preguntaron una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Fueron muchas. Gracias. Han hecho muy buenos podcasts, pero ¿y cuándo va a estar Agustín Murillo con ustedes? Bueno, te agradecemos tu tiempo y te pediríamos, Agustín, que le envíes un mensaje a la afición. A esa afición que día a día pagó un boleto la temporada pasada para apoyarlos, que allí estuvieron, a pesar de que en el inicio de campaña hubo sobresaltos y se complicaban las cosas, pero que al final de la temporada ahí estuvieron haciendo grandes entradas, que llegó el playoff y se sentían más naranjeros que nunca, y que muchos de ellos hasta hicieron su viaje a Mazatlán de última hora para apoyarlos y vivir con ustedes el campeonato. Claro que sí, no hay más que agradecimiento a todos ustedes por el apoyo, por estar presentes en el estadio, estar presentes en sus casas. Para nosotros, gracias por compartir este amor por el rey de los deportes. Felicidades a ustedes también, porque son campeones. Todos los hermosillenses, todos los naranjeros somos campeones este año, y les garantizo que vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para defender ese campeonato. Eso ténganlo por seguro. Esta organización está muy comprometida. Sabemos que el compromiso es aún mayor este año, porque cuando se pone la vara a cierta altura, lo mínimo que espera la afición es el mismo esfuerzo, pero va a haber un mayor esfuerzo por parte de nosotros, porque, como lo decimos, el éxito es una buena costumbre y a todos nosotros nos gustó vivir lo que se vivió en ese campeonato y queremos volver a vivirlo. Yo creo que no hay una mejor manera de cerrar que con eso. Reiterarte de nuevo, Agustín, el agradecimiento a la gente que nos ha acompañado. Ricardo, gracias. Nos retiramos con esto avisándoles que vienen nuevos episodios de Naranjeros Podcast con invitados muy especiales. Mucho estaba esperando la afición a los protagonistas del campeonato del año pasado y nos hemos dado la oportunidad de que estén aquí en este espacio. Gracias, Agustín, por tu tiempo. Gracias, Ricardo. Nos vamos y esperamos volver con otro buen episodio de Naranjeros Podcast. Así esté pendiente, por supuesto, de redes sociales y también de Radio Sonora para todos los podcasts que estarán también en temporada. Efectivamente, también durante la temporada de Liga Mexicana del Pacífico estaremos con ustedes. Quédense con nosotros, quédense pendientes de todas las vías de comunicación de nuestro club y, por supuesto, no dejen de apoyar a nuestros naranjeros en esta venidera campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Gracias a todos y hasta la próxima.